Muchísimas gracias, Andrés. Vamos a fijarnos en la situación que se vive actualmente en Guatemala. El Tribunal Supremo Electoral guatemalteco criticó duramente la injerencia o lo que llamó injerencia judicial en el proceso electoral del país luego de las elecciones y reiteró que la ley electoral es la que valida o invalida partidos políticos. Esto en el contexto de lo que ha ocurrido con las elecciones en el país. El miércoles, un juzgado ordenó inhabilitar al partido Movimiento Semilla de uno de los candidatos que participó en las elecciones, Bernardo Arévalo, que enfrentaría a Sandra Torres en la segunda ronda prevista para el próximo 20 de agosto. Esto a instancias de la Fiscalía a cargo de Rafael Curruchiche, un fiscal sancionado por Estados Unidos por obstruir investigaciones en casos de corrupción. La influyente cúpula empresarial guatemalteca, por su parte, recordó que la ley del país prohíbe la eliminación de partidos políticos durante el proceso electoral. La incertidumbre por el futuro del partido Semilla y de la propia democracia lleva a muchos guatemaltecos a protestar. Decenas de manifestantes frente al Tribunal Supremo Electoral de Guatemala. Todos ellos demandan que se respeten los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales del pasado 25 de junio. La incertidumbre política creció después de que la Fiscalía pidiera la inhabilitación del partido Movimiento Semilla, que contra todo pronóstico había avanzado a la segunda vuelta. Estamos en pie de lucha para defender el sistema democrático guatemalteco. Por primera vez está bajo una amenaza increíble y fuerzas muy grandes se están moviendo para destruirlo, pero también estamos aquí para defenderlo. Están en contra de que nosotros podamos expresarnos como en las urnas, que es el derecho más sagrado que tenemos, y que así como ellos en algún momento pidieron respeto, nosotros hoy estamos exigiendo respeto a nuestro voto. El titular de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Rafael Curruchiche, justificó la medida contra el partido Semilla por supuestas irregularidades en su legalización, así como por un presunto caso de corrupción. Una decisión que fue avalada por un juez penal y respaldada por los partidos que perdieron en primera vuelta. Por su parte, el máximo órgano electoral asegura que dicho arbitrio vulnera la ley guatemalteca y dictaminó poco después que en el balotaje del 20 de agosto deberían medirse Sandra Torres, del Partido Unidad Nacional por la Esperanza, y el propio Arévalo, del Movimiento Semilla. Primero, dar certeza al pueblo de Guatemala que con Semilla vamos a estar en la segunda vuelta, ya lo dijo el Tribunal Supremo Electoral, y vamos a defender con todos los recursos que tenemos a nuestra disposición esa decisión. Así que un mensaje de calma y de certeza para que sepan que ahorita es momento de empezar la campaña de la segunda vuelta, finalmente, después de más de 10 días de que estuvieron impidiendo que esto sucediera. Pero de acuerdo con la resolución del Juzgado Penal, el Tribunal Supremo Electoral tiene un plazo de 24 horas para obedecer el dictamen en la suspensión de Semilla, o de lo contrario, se verá acusado de incumplir la ley. Edgar Ortiz es abogado y se encuentra con nosotros desde Ciudad de Guatemala para ayudarnos a entender mejor este entramado legal. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches desde aquí, desde Berlín. Acabamos de ver el pronunciamiento, por lo menos el comunicado de prensa del Tribunal Supremo de Guatemala, en el electoral en Guatemala, que reiteraba la necesidad de respetar el proceso democrático. Asumiríamos que no se va a invalidar el partido de Semilla. Entonces, ¿hay más recursos legales para frenar la participación de este partido? ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Mire, es complicado, ¿no? Como lo ha dicho la introducción a la nota, efectivamente lo que hay es una orden ilegal de un juez del ramo penal que por razones de su competencia no puede interferir en asuntos electorales, lo cual es competencia exclusiva de la ley electoral y del Tribunal Supremo Electoral. De modo que ahora vamos a entrar en una situación compleja. Yo creo que lo que ha anunciado el comunicado del Tribunal Supremo Electoral es que efectivamente no va a cumplir una orden que es abierta y claramente ilegal. Ahora bien, al momento que el Registro de Ciudadanos, que es la oficina del Tribunal Supremo Electoral encargada de recibir esta orden judicial ilegal, pues se abre un abanico de posibilidades. Como usted decía, probablemente la Fiscalía intente encauzar penalmente al registrador por desobediencia de una orden judicial. Sin embargo, creo que quedará todavía abierta la puerta a que esa desobediencia no se haga efectiva, dado que es una orden manifiestamente ilegal. Creo que de momento el partido Semilla sigue en la segunda vuelta y veremos qué acciones legales intenta en todo caso la Fiscalía de verse perjudicada por el no cumplimiento de esta orden ilegal.
Ahora, hablando con usted, parece que usted tiene muy claro que esta orden es ilegal. ¿De dónde surge entonces, en primera instancia, quizá para nuestra audiencia que no está familiarizada con el contexto, la duda sobre qué entidades en Guatemala tienen la potestad para ordenar o no la invalidación de los partidos? Parece que la Fiscalía no lo tiene claro. Sí, vea, yo creo que estamos en una situación muy compleja. Son las horas más bajas de la democracia guatemalteca desde el año 93, cuando se intentó un autogolpe de Estado que, por cierto, no tuvo éxito. ¿Cuál es el asunto aquí? Para explicarlo muy sencillo. Un juez penal, en el marco de una investigación criminal sobre supuesta falsificación de firmas, le está ordenando a la autoridad electoral que descalifique al partido político que va a la segunda vuelta. ¿Sí? Y eso es inaudito. Jamás en la historia democrática de Guatemala vimos algo similar. ¿Por qué esto es ilegal? Por una razón muy simple. La ley electoral y de partidos políticos, que es la ley que regula específicamente lo relativo a partidos políticos y elecciones, es una ley de rango constitucional que promulgó la Asamblea Nacional Constituyente. Ningún juez del ramo penal o de otro ramo puede interferir con ese marco legal y menos con las competencias del Tribunal Supremo Electoral. De modo que estamos ante un intento de ruptura del orden legal, un intento de ruptura del orden democrático, y esa salida va a ser muy compleja, muy dolorosa, pero esperamos que se respete la voluntad del pueblo en las urnas. Ahora, es difícil creer, por supuesto, que sea casualidad que se invalide justo ahora el movimiento Semilla cuando llegó por sorpresa a la segunda vuelta. ¿Qué opciones le quedan al país para la defensa de la democracia si las autoridades parecen no operar tal vez con independencia ni con el respeto al orden, como usted lo dice? Bueno, y yo creo que esa es la parte difícil de esta crisis. No creo que sea una crisis puramente legal, aunque los abogados obviamente tratamos de decirle al público cuáles son los elementos principales de la crisis. Me parece que aquí hay algo más que una crisis o una simple crisis legal. Me parece que entre líneas, o no tan entre líneas, porque tampoco es muy sutil la acción, hay un intento de invalidar lo expresado por el pueblo en las urnas, y eso es grave. De modo que la resolución de esta crisis pues debe llegar no solo por la vía legal, que por supuesto seguirá una vía legal, pero también por la vía política. Esto deberá tener un desenlace que, si sale bien, será respetar la voluntad popular y anular esta ilegal decisión de un juez penal a petición de la Fiscalía, o bien, pues, digamos, un desenlace desafortunado que ojalá no ocurra, en el cual pues se rompe el orden constitucional por un capricho de una Fiscalía. Era el análisis del abogado Edgar Ortiz ante la compleja situación del proceso electoral en Guatemala. Muchísimas gracias. Hasta una próxima ocasión. Hasta pronto.